Espero que se encuentren bien. La semana pasada estuvimos viendo sobre las habilidades y sobre la información, sobre los tipos de información. De hecho, eh, estaba, estábamos viendo estas diapositivas, digamos, esta presentación, y habíamos visto, bueno, aquí yo creo que dentro de las cosas que vimos la semana pasada, lo más importante, diría yo, esta diferenciación entre estos tres tipos de competencias, las básicas, las genéricas y las específicas, eh, que básicamente eh, aludían a un cierto grado de especificidad relacionado también con, con el área, digamos, del conocimiento donde uno se desarrolla, la profesión, la labor que ejerce, el cargo, o sea, dependiendo el lugar en donde me desenvuelvo, es qué tan específicas son también estas competencias. Y yo quiero remarcar el hecho que, por ejemplo, las competencias básicas son competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito. Yo diría en cualquier ámbito de la vida, no solo laboral. La genérica, por su parte, son competencias comunes a varias ocupaciones que permitan a un profesional desempeñarse en una disciplina. Y las competencias específicas son aquellas propias de una profesión, están vinculadas a condiciones y áreas específicas de ejecución de una determinada disciplina. Entonces, me gustaría que, a modo de repaso también de lo que hicimos la semana anterior, que me dijeran, por ejemplo, ejemplos de habilidades o competencias que son básicas. ¿Qué competencias usted considera que son básicas? Saber leer. Ya, leer, digamos, comprensivamente, o sea, la competencia de la comprensión lectora. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué otra competencia les parece que es básica? ¿Qué otra competencia? Saber comunicar ideas. ¿Ya? Sí. Perdón, hoy no leí algunos mensajes. Por ejemplo, Pía dice escribir, poder comunicarse, dice Felipe, y Camila dice expresarse, comunicarse. Y también nos acaban de mencionar que comunicar ideas. Comunicar ideas digamos, es importante en la sociedad. Luego, ejemplos de habilidades que son genéricas, que son competencias comunes a varias ocupaciones que permiten a un profesional desempeñarse en su disciplina. ¿Qué competencias ustedes creen que son genéricas para cualquier profesional? En el chat nos dicen expresarse, trabajar en grupo. ¿Ya? Sí, sí. Trabajar en grupo es importante. O sea, quien no sabe trabajar en grupo, yo creo, analizar, también dice Pía. Quien no sabe trabajar en grupo está perdido. Pero fue una pregunta, ¿el utilizar un lenguaje formal, así adecuado, es como una competencia? Porque un profesional no puede hablar así como... O sea, tiene que usar un lenguaje, imagino que formal. Tiene que poseer un registro formal. Sí, sí, yo diría que sí. Ahora, como ustedes saben, el aula, espero que sepan, el aula es espontánea en ese sentido y uno se adecua en realidad, al contexto. Por ejemplo, yo si estoy con mi familia, por ejemplo, con mi padre o con mi madre, suelo ser con ellos un poco más respetuoso que con mis amigos. Si voy a tener una conversación, por ejemplo, en el ámbito profesional, con, no sé, pues, con la directora de la escuela, mi jefa, hace un par de años no había o sea, no nos conocíamos lo suficiente, por tanto, yo mantenía un lenguaje sumamente formal. Pero con el tiempo uno va conociendo a las personas, va entablando hasta de pronto lazos de amistad y a veces en conversaciones que no son necesariamente profesionales,
se tiene un lenguaje más coloquial. Pero en el contexto puramente profesional, claro, se espera que haya un lenguaje formal. ¿Y por qué se creen ustedes que el lenguaje formal es importante en comunicaciones entre profesionales? Nunca les... ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué creen ustedes que el lenguaje formal es importante para un profesional? Para demostrar dominio, dice Pía, del tema. Y también yo creo que hay otra cosa, nunca les ha llamado la atención la forma en que, por ejemplo, Carabineros da declaraciones en televisión, en prensa o en radio sobre algún hecho importante, porque a propósito de lo que dice Consuelo González, para no malinterpretar, nunca les ha llamado la atención la forma en que se comunican, pero solo en ese contexto, cuando tienen que comunicarse, es como una demostración de que sabe de lo que está hablando y tiene que hacerlo de manera natural y que se entienda. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, el individuo procedió a realizar, no sé, una serie de cortes transversales sobre tal persona. Eh, eh, los ocupantes del vehículo junto al conductor pernoctaron en el sector denominado tanto. No sé, tienen un lenguaje que no es natural para nosotros. Dice, ¿cómo no encasillar ni generalizar? Más que nada es porque tienen que ser precisos con su lenguaje. Su declaración, sobre todo si la hacen frente a un juez, no, como dice Consuelo, no se puede malinterpretar, no puede tener dos lecturas. Entonces, no, es que corté el micrófono un segundito. Les decía que porque el lenguaje formal permite que lo que se dice no se malinterprete, no tenga dos lecturas. Por eso es tan importante. Ahora, como hablamos los chilenos de forma coloquial, es súper ambiguo, es muy ambiguo. Ahora, pasando al tercer tipo de competencia, las competencias específicas. Y aquí yo necesito que ustedes me digan a qué área del conocimiento se refieren o en qué profesión están. ¿Qué competencias, por ejemplo, ustedes creen que son específicas de su profesión? Ya, está. Profe, yo creo que, o sea, yo estoy estudiando psicología, Ya. yo creo que una de las competencias debe ser como el trabajo autónomo y estar como adaptándose, así como actualizando la información constantemente porque siempre hay cambios. Ya, o sea, dado que, por ejemplo, tu, tu profesión pertenece, digamos, a una disciplina que está en constante cambio, o sea, constante cambio en el sentido de que siempre se está generando conocimiento nuevo en el área,
el tener una constante especialización o actualización es una competencia específica. Sí, creo yo. Sí, no, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Alguien más que nos quisiera dar un ejemplo de una competencia específica? Yo soy de trabajo social ¿Ya? y creo que una competencia específica es como tener la capacidad de valorar y de encontrar las diferentes opciones y de las necesidades, priorizarlas para como orientar una buena forma de intervención social dentro de un hogar, de una familia o de una comunidad. Ya. Digamos entonces la jerarquización de necesidades. Sí, sí. Perfecto, estoy súper de acuerdo. Por ejemplo, para los profesores es súper importante, es muy importante ser competentes en detectar aprendizajes de forma instantánea y actuar en consecuencia. O sea, si alguien no está aprendiendo, darme cuenta que algo no anda bien, que no está avanzando con algo, que algo no comprende, y tomar una acción inmediatamente a propósito de eso. Luego, la semana pasada estuvimos viendo sobre la información. Yo les pedí un ejemplo de una fake news. Y yo a propósito de eso, yo les quería mostrar una fake news a propósito. Aprender a enseñar, dice Pia. Aprender a enseñar. Sí. ¿Ya? Y voy a buscar la noticia y se las voy a... Profe, tengo una duda con la fake news. ¿Mm? Busqué como tipos de fake news y salía como contenido manipulado ¿Ya? y con eso encontré una entrevista que hizo Chilevisión en 2012 a una dueña de casa No me digáis de... el asunto de las nanas que viajaban en un... Sí, Bueno, el mismo. qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Porfa, relátanos eso. Ya que en 2012 Chilevisión fue a hacer una entrevista y la entrevistada fue Inés Pérez y las declaraciones de ella fueron manipuladas por el canal en edición para hacer parecer que ella estaba como en contra del tema de que las nanas, o sea, las trabajadoras del hogar, como compartieran el lugar, como por así decirlo, con sus hijos o con los trabajadores para Sí, salir como por los días de lluvia. sí, lo que pasa es que sí, fue toda una polémica en ese año, eh, porque, por ejemplo, mira, aquí encontré, voy a compartir la entrevista editada, la entrevista que salió al aire, ¿ya? A ella le preguntaban porque en ese condominio donde ella vivía, se ponía un furgón para que directamente desde las casas las trabajadoras del hogar, las asesoras del hogar, subieran a este furgón y se fueran y fueran a tomar la locomoción colectiva afuera. Y se sentía que eso era como feo porque como que no compartían con la gente de la comunidad. Y se le pregunta la opinión a esta mujer. Voy a activar el audio. Ocultar, compartir sobre la computadora. Esta es la noticia editada. Miren, fíjense lo que dice y la sensación que a uno le queda. Convencidos de que las restricciones son legítimas. Acá la única obligación que tiene mi nana es que al ingresar a las 8:30 de la mañana y al retirarse a las 6 de la tarde, lo tiene que hacer en un furgón. ¿Te imaginas llegar a un condominio, todas las nanas caminando para afuera, todos los obreros caminando por la calle y tus hijos ahí en bicicleta? Y bueno, aquí además la persona que subió este video dice, ¿se imaginan? Qué horror, esto no apareció en las noticias, pero eso es el fragmento que apareció. Entonces uno dice, oye, qué clasista, o sea, ¿te imaginas? Y ahí como mis niños, como diciendo, mis niños expuestos a interactuar con los obreros, esa es la sensación que a uno le queda.
ella tuvo que irse de su casa, me parece que tuvo que hasta cambiar de ciudad. En esa época inclusive no estaba este linchamiento público que existe ahora, pero sí fue difícil. Y esta es la entrevista completa que le hicieron. O sea, ninguna posibilidad. Yo tengo que salir a dejar a mi hija a la escuela de verano y lo paro. Y le digo, ¿te puedo quitar un minuto? Le digo, nada más que un minuto. Quiero decir, es que yo vivo acá en el condominio hace 2 años, feliz, porque jamás he tenido un problema con mi hija, de discriminación, de nada. Entonces, ¿Hombre? Inés Pérez. Inés Pérez. Sí, vivo acá en el condominio hace 2 años. Oye, tu posición es, estas veredas, estas calles, ¿han sido o no han sido ocupadas por la nada libremente? Absolutamente, absolutamente. Tengo mi nana que está conmigo hace 1 año, donde de marzo a diciembre, todas las tardes, sale con mi hija a andar en bicicleta, con delantal o sin delantal, sale a la avenida principal, sale por los pasajes, se junta con otros niños y otras empleadas y jamás ha recibido una discriminación. O sea, a ella jamás le han parado y le han dicho, sabes que tú andas con delantal o sin delantal y eres empleada, no puedes caminar. O sea, jamás. Acá la única obligación que tiene mi nana es que al ingresar a las 8:30 de la mañana y al retirarse a las 6 de la tarde, lo tiene que hacer en un furgón. ¿Te imaginas llegar en el condominio, todas las nanas caminando para afuera, todos los obreros caminando por la calle y tus hijos ahí en bicicleta? Oye, ¿qué te parece la decisión de este señor que le cedió parte de su terreno? La verdad es que no te sabría decir porque no sé si será cierto. Se han dicho Sí, tantas cosas que no lo dijo él. que no, no sé, no ¿De sabría. la comunidad? ¿Ha habido un daño a la comunidad a tu juicio? Sí, la verdad es que mi razón fundamental de venir y darte mi punto de vista es porque yo vivo acá hace 2 años y me siento penca porque es tu lugar, ¿cachai? Tú te vives en un lugar Lo privado vamos a donde te dejar tienes que hasta aquí regir. y no sé qué sensación les queda. Lo que ella intentó explicar era todo lo contrario. Era, oye, aquí las personas transitan, a nadie se les discrimina. Se les explicaba, no sé si apareció ahí después, que este furgón era porque algunas tenían que caminar muchísimo y a ellos les parecía que era injusto que estas personas, después de trabajar todo el día en su casa, caminaran no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros, no sé cuánto será. Nunca he estado en un lugar así. Y lo que termina apareciendo en televisión es algo completamente distinto. Absolutamente distinto. Absolutamente distinto. Entonces, muy buen ejemplo, te agradezco ese ejemplo. Yo quería darles otro ejemplo. Este apareció en Publimetro y apareció en un montón de, eh, de, noticiarios, de periódico online sobre todo. Publimetro dice, NASA confirma la existencia de un universo paralelo junto al nuestro. La NASA detectó la presencia de la energía en la Antártida. Esta confirmación estaría relacionada con la detección de rayos provenientes de otro universo. Fíjate. Y cacha, fíjense, por favor, la fotografía que ponen. ¿Qué sensación le queda al lector después de leer este titular, este epígrafe, digamos, esta bajada de la noticia y esta fotografía? Es como de la película El Origen o Doctor Strange. Sí, es como que, oye, hay universos paralelos, qué loco lo que ha llegado la ciencia. Chicos, les voy a pedir un segundito, por favor, vuelvo inmediatamente, disculpen.
De vuelta, disculpen, bueno, grupo de WhatsApp que te da primera clase que me puedo conectar a algún grupo de WhatsApp. El mundo espejo. Eh, bueno, aprovecharon su tiempo mientras estuve ausente. El mundo, o sea, te da la sensación esta noticia de algo casi increíble, como de ciencia ficción. Pero dice por acá, es falso que la NASA haya confirmado un universo paralelo. Falso. A ver si acá, por lo menos en Bio explican un poquito mejor. Cargando esta noticia. Bueno, tampoco la imagen ayuda demasiado. Es falso que la NASA haya confirmado todo. Fue una mala interpretación. Durante el pasado martes, varios medios de comunicación del mundo dieron a conocer que la noticia sobre la NASA había confirmado la existencia de un universo paralelo, añadiendo que el tiempo correría hacia atrás. La noticia generó amplio revuelo, incluso la frase universo paralelo se convirtió en tendencia en redes sociales durante aquella tarde. Sin embargo, todo parece ser una mala interpretación de datos. Ahora, ¿estos datos mal interpretados de parte de quién? Según el sitio Colombian Check, especializado en chequear información que circula por Internet, por el momento la NASA no ha corroborado la existencia de un universo de este tipo y la noticia surgió a raíz de una mala interpretación de un diario inglés llamado Daily Star. Aquel periódico cita en específico una publicación de la revista News Scientist, la cual lleva por nombre We May Have Spotted a Parallel Universe Going Backwards in Time. Puede que hayamos descubierto, fíjate, el título de la publicación original es puede que hayamos descubierto un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo. Un título que no es preciso. Quien lideró este estudio fue un profesor de física de la Universidad de Hawái, no de la NASA, o sea, aquí cualquier cosa relacionada al espacio la gente inmediatamente dice la NASA, como si la NASA fuese alguna especie de autoridad, llamado Peter Gorham, que estuvo a cargo del equipo científico de la antena antártica de impulso transitivo, ANITA en sus siglas en inglés, quienes en 2016, fíjate, hace tiempo, falacia de autoridad, sí, bueno, en algún momento hablar de todos los tipos de falacia, pero esta es la falacia de la autoridad. O sea, lo dice tal persona, cuando dicen, oye, un premio Nobel de Economía dijo esta cosa, ya, pero el premio Nobel de Economía se puede equivocar, no tiene toda la verdad. Quienes en 2016 llevaron a cabo un proyecto de detección de neutrinos, partículas subatómicas de rayos cósmicos de dicho continente, el cual en ese entonces tuvieron un origen inesperado. Ellos leyeron datos inesperados en el lugar del mundo donde se encontraban. Hace 4 años los experimentos detectaron neutrinos. Aquí leí mucho a propósito de esto. Lo que pasa es que surgió en la Antártica, detectaron neutrinos que son difíciles de detectar porque son muy inestables, que al parecer habían atravesado la Tierra de polo a polo, desde el polo norte al polo sur, y una de las tantas posibles explicaciones es que sea evidencia de que existe o que en el Big Bang surgió un universo en ambas direcciones. Uno que va hacia el tiempo y otro que va hacia atrás en el tiempo desde el punto de vista nuestro. Pero es de hecho la explicación menos apoyada en la comunidad científica. Inclusive la explicación menos apoyada en la comunidad científica. Entre las grandes posibles explicaciones, inclusive está el hecho de que, y si quizás lo que detectaron es otra cosa y se equivocaron,
Bueno, aquí teníamos entonces ejemplos de fake news. Dos ejemplos. Uno en donde hay una manipulación dolosa de la información, en donde a propósito se corta, se edita. Esto me recuerda, por ejemplo, al capítulo de Los Simpsons en donde a Homero lo entrevistan porque lo acusan de un delito bastante grave y editan la noticia, editan la conversación a propósito, exacto, editan la noticia de tal forma que pareciera que efectivamente Homero Simpson era un depredador sexual. Entonces, eh, cuando yo vi esta noticia me acordé inmediatamente de eso, es como muy, muy similar. Y se habló también en esa época en redes sociales a propósito de Inés Pérez, que era una revista, que era una clasista, etcétera, cuando en realidad estaba bastante lejos de ser eso. Esta semana la idea es similar, porque vamos a hablar sobre la comunicación, ¿ya? Y dentro de las competencias que ustedes mencionan, como competencias que son básicas en la comunicación, el comunicar ideas es de lo más básico, ¿ya? Ahora, el término comunicación procede del latín comunicare, que quiere decir compartir una cosa. La comunicación refiere entonces cuando se crea para comunicar necesitamos vínculos. Vínculos, ya sea... otro ejemplo serían las muchas fake news que han salido sobre Corea del Norte. Por ejemplo, yo leí hace poco, hoy, que se habían confiscado las mascotas y que posiblemente las iban a usar como alimento. Si uno ve eso, sí, y lo primero que puede surgir ante eso, y ustedes chicos tienen que tener ojo, yo no sé si es cierto, y la verdad es que tengo mis grandes dudas sobre si eso es cierto o no, pero ante este tipo de noticias, actúa en nosotros lo que se llama el sesgo de la confirmación. Uno tiene ideas, ideales, ideologías, y algunas pueden ser muy contrapuestas, pero cuando vemos una noticia o cuando vemos información que parece confirmar aquello que yo pienso, que confirma mi opinión, yo la asumo como verdadera. Y aquella información, como que se murió Kim Jong-un, sí, o aquella información que cuando decían que en Corea del Norte todos los hombres debían tener el mismo corte de pelo que el presidente. Claro, llega a sonar irrisorio. Cuando llega información que por otro lado desacredita mi posición, socava mi posición, mira mi posición, o la remece, no, mira, bastante contradictorio. Hay quienes dicen que todos tienen que tener el mismo corte y otros que solo él. Eh, eh, que cuando llega información que va en contra de lo que yo pienso o creo, creo que la asumo como falsa. Entonces, ese sesgo de confirmación es muy difícil de quitar, porque uno no quiere estar equivocado, uno genuinamente cree tener la razón. Se conoce comunicación al proceso que se establece entre dos o más personas, evidente, donde se llega a transmitir mensajes informativos de un ser a otro, quien emplea un nexo. La comunicación se define como el proceso donde un emisor transmite información a uno o varios receptores por medio de un determinado canal. ¿Ya? Algunos tipos de comunicación: verbal, no verbal, directa gestual, indirecta, directa oral, escrita, virtual y gráfica. La verbal, evidentemente, es aquella que se hace de forma comunicando a través de los sonidos. Es la forma principal de comunicación, la cual requiere de la palabra de un ser para poder dar a conocer un mensaje.
Por ejemplo, nosotros ahora nos estamos comunicando principalmente de forma verbal, ¿ya? Luego tenemos la comunicación no verbal. Es la comunicación que se realiza sin tener que hacer uso de la palabra, donde suele salir de una manera inconsciente. Aquí se emplea la mirada, la postura, los movimientos corporales, la manera de andar o de sentarse para comunicar algo. Por ejemplo, si estoy sentado conversando con alguien y estoy completamente, mi postura está hacia atrás, probablemente indique que no estoy muy interesado en aquello. O si estoy con los brazos cruzados, seguro, aquí yo estoy hablando, no sé si esto es realmente cierto, lo escuché una vez, me lo explicaron, creo que una profesora cuando hice mi práctica aquí, que los brazos cruzados significaban rechazo hacia lo que se estaba comunicando. Quizá alguien que estudia psicología nos podría explicar mucho mejor aquello. Directa gestual, tipo de comunicación donde el lenguaje es expresado a través de la lengua natural signada, está dada por muchos factores. La posición en que colocamos las manos, los gestos de asombro con gesticulaciones hechas por nuestro rostro expresando asombro o emoción frente a una información. Ahora hay ciertos gestos, voy a encender la cámara un ratito, hay ciertos gestos que son... ayer tenía puesto, déjenme un segundo, hay ciertos gestos que son universales. Ya tenía un fondo, igual se ve más o menos. Les decía, hay ciertos gestos que son universales. ¿Podemos tener fondos? Sí, pero necesitan que el color de atrás sea uniforme. Y como yo estoy en el living de mi casa, no todo el color que tengo por detrás es uniforme. Entonces, bueno, pero para quien quiera ver, ahí tienen al Volcán Osorno. ¿Subirá el PPT? Sí. De hecho, está disponible ya este PPT y el de las semanas que siguen están en el aula virtual. Les decía, por ejemplo, este gesto. Para los occidentales significa dinero. O este gesto. Es como, ¿qué estás diciendo? O este gesto. ¿Qué significa este gesto? Comillas. Comillas. ¿Y para qué se usa, por ejemplo, si yo les digo, hoy vamos a hacer algo muy interesante? Se supone, claro, o supuestamente, comillas, supuestamente, como, se supone que esto es interesante, lo más probable es que no lo sea. Ahora, no estoy hablando necesariamente de la comunicación de los sordos mudos, pero también tiene todos sus matices, todos sus matices. Me explicaba, a ver, el año 2016 me tocó participar de un congreso en Valparaíso, y ahí nos explicaban cómo se enseña matemática a sordos mudos en un colegio donde solo iban jóvenes sordos mudos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que ellos tienen una especie de acento, la gente sordomuda, en el sentido de que hay un lenguaje universal, digamos, una lengua universal para sordos mudos, pero hay variaciones que son regionales y que inclusive cambian con el tiempo. Por ejemplo, para la gente que vivía en Valparaíso y luego en la quinta región, digamos, en el Gran Valparaíso, antiguamente la palabra Viña del Mar se decía así. Y eso se decía porque la línea del tren, donde estaban las barreras del tren, era lo que marcaba el fin de Valparaíso, el inicio de Viña del Mar. Entonces, este era el gesto de la línea de Viña del Mar, donde estaban las barreras. Cuando se hace el metrotren en Valparaíso, se pone subterráneo, ya no existía esto. Entonces cambió el símbolo a este gesto. No sé si alguien me puede decir qué significa esto. Porque así decían, no sé si todavía lo harán, pero así decían Viña del Mar. ¿Por qué será el gesto así? Exacto, Revigio. Javiera dice, ¿cuál sería la diferencia con la comunicación no verbal? Entre la comunicación verbal y no verbal. A ver, la verbal es la palabra, tanto escrita como, sobre todo, oral. Y la no verbal es todo lo demás. Todo lo que no es verbal. Verbal, palabra. No verbal, todo lo demás. ¿Y la diferencia entre la directiva gestual y la no verbal?
que la gestual es mucho más específica. Porque, por ejemplo, una forma de, esta es directa creo, no es verbal más inconsciente. Por ejemplo, la comunicación no verbal implica inclusive la forma de vestirse. Implica la forma de caminar. En cambio, la gestual es, por ejemplo, todos sabemos que la ceja, el ceño fruncido es señal de, por ejemplo, estar de mal ánimo, ya sea enojado. Todos sabemos que la ceja hacia arriba y la boca abierta es asombro. Eso es un gesto. Voy a apagar la cámara. Luego tenemos la indirecta. Mira, es muy usada en el marketing. Muy usada en marketing, mediante imágenes, sonidos, gesticulaciones y más técnicas para vender o incentivar hacia la inclinación de algo. La posición de nuestras manos, la forma de sentarnos puede decir muchas cosas sobre nosotros. Indirecta, digamos, no sé si necesariamente es subliminal esta comunicación, pero sí que no te dicen directamente las cosas. Por ejemplo, en publicidad es muy raro que te digan directamente lo que ellos quieren que tú hagas. Yo conozco una gran marca que domina un mercado mundial, que tiene una comunicación directa con sus consumidores y su publicidad súper directa. No sé ahora qué tanto, la verdad es que puede que las cosas hayan cambiado los últimos años, pero cuando yo era muy joven, cuando era muy niño, ¿cuál? Coca-Cola. Coca-Cola, me refiero a Coca-Cola. Coca-Cola tenía en sus propagandas, solamente ponía un cartel que decía, tome Coca-Cola, nada más. Ni siquiera te ponían una fotografía de un vaso con Coca-Cola, de una botella, que se viera fría, como que te diera la sensación de que al beber eso te vas a refrescar. Simplemente ellos ponían carteles que decían, tome Coca-Cola. Déjame ver si puedo encontrar un cartel que diga, ahora son con la cerveza y las modelos. Bueno, claro, o la publicidad de... publicidad. A ver, ¿dónde puede estar el cartel? A ver, un segundo, chicos. Mira, aquí encontré un par de cartelitos. Este dice, tome Coca-Cola bien fría. Y este otro dice simplemente, tome Coca-Cola. Nada más. Pero generalmente la publicidad es indirecta. Es indirecta. Porque te comunican de otra forma las cosas. ¿Cierto? La directa oral. Este tipo de comunicación ocurre cuando se hace uso de una lengua natural oral. Esta comunicación suele ser más rápida a la hora de transmitir un mensaje. Con esta se consigue una retroalimentación y a la vez en un corto tiempo se obtiene un gran volumen de información. Por ejemplo, ustedes en este momento solo pueden, yo les estoy transmitiendo la información de forma oral, directa, pero además apoyándome de una serie de imágenes o un texto. Y ustedes pueden interpelarme inmediatamente. La escritura, evidentemente, cuando el lenguaje únicamente se expresa de forma escrita. Con este tipo de información se llega a tener un registro tangible o virtual sobre la comunicación, el cual podrá ser verificable y es permanente. Del mismo modo, con esta, el mensaje a transferir llega a ser mucho más claro, preciso, lógico y riguroso. No sé si lo último es siempre cierto,
pero por lo menos se transmite de manera. La virtual, nosotros nos estamos comunicando de manera virtual, puesto que no estamos todos reunidos en una sala, cada uno está de lugares distintos. ¿Hay alguno de ustedes o alguna de ustedes que esté desde un lugar particularmente lejano a Santiago? En la sexta región, En la sexta región. Carolina San Martín sé que nos escucha. ¿En qué parte de la sexta región? un pueblito llamado Mayoa. Mayoa, sí, queda cerca de Requinoa por ahí, Coltauco, una cosa así. Está cerca de San Fernando, San Vicente, Pelequén, Rengo. Rengo, sí. Pucha, ¿por qué Carolina no escuchará? Oh. ¿Y ahora? Ahora sí lo escucho, ya. Y mira, sin embargo nos estamos comunicando de forma directa. La comunicación gráfica, esta comunicación se considera como un complemento para hacer posible la comunicación verbal, ya que se trata de apoyos gráficos o ilustrados que logran reforzar un mensaje o idea completa. Para hacer posible este tipo de comunicación se hace uso de varios elementos visuales como mapas, diagramas de avance, iconos, logotipos, gráficos, etc. ¿Ya? El día de mañana, bueno, antes de pasar a lo que vamos a ver el día de mañana, la comunicación es variada. Y dependiendo de la forma en que quiero comunicar y de los objetivos que quiero lograr con mi comunicación, probablemente dependerá el tipo de comunicación que voy a establecer. ¿Ya? ¿Cuál de todos estos tipos de comunicación ustedes creen que son los más utilizados hoy por hoy? Me voy a devolver a la lista original. Verbal, sí, bueno, la verbal siempre es, pero la gráfica y la virtual, dice Isidora, y yo estoy de acuerdo que la gráfica es muy usada. Por ejemplo, en redes sociales como Instagram, escrita, no verbal, cada vez la escrita menos, de pronto, no verbal, dice Yanara. La próxima clase, mañana vamos a hablar sobre la ética y el impacto social. O sea, escribir un mensaje no es escrita, claro, sí, pero me refiero a que cada vez ha perdido menos valor. No sé si a ustedes les ha pasado que cada vez la gente le manda más audios de WhatsApp y menos texto. O hay un meme muy chistoso, a mí me da mucha risa, no sé si lo encuentro. El meme de mucho texto. Mucho texto. Me encanta este meme. Como cuando alguien escribe algo muy profundo en el trabajo o estudio se ocupa. Sí, mucho audio. Yo buscando un meme. Es que me da mucha risa. Es como, mira, sabes que todo lo que acabas de escribir de verdad es demasiado. No me interesa leerlo. Mi esposa siempre dice, no, es que eso es paja molida, dice. Si alguien tiene ese sticker, que lo envíe. Sí, voy a buscar, no, lo necesito. Lo necesito, el sticker del mucho texto. Bueno, volviendo ya a lo nuestro, el día de mañana, ¿quién tiene ese sticker para que lo envíe? Bueno, ahí se habla en el grupo de WhatsApp por el sticker del mucho texto. Pero me refiero a que la palabra escrita ha perdido no necesariamente valor, se valora mucho la palabra escrita, pero sí en un momento histórico en donde la tecnología nos permite, por ejemplo, comunicarnos de manera verbal, de forma instantánea con cualquier persona, ha perdido ese peso. Por ejemplo, piensa tú, bueno, ustedes no son de esta época que yo les voy a mencionar, pero yo sí. Yo mi primer celular que me lo compré porque trabajé en el campo, y tenía 15 años cuando me compré ese celular.
Y a los 15 años uno, bueno, no sé ustedes, pero yo era enamorado. Entonces, le escribía mensajes de texto a una niña que a mí me gustaba, pero los mensajes de texto valían 50 pesos. O sea, uno dice, ya, 50 pesos no es tanto, pero 50 pesos del 2005, claro, todo el sueldo en mensaje de texto. Y si tú escribías menos de 50 caracteres, te, te cobraba los 50 pesos. Si escribías 51 caracteres, te contaba como 2 mensajes. Entonces, tú tenías que poner mucha información con pocas letras. Con pocas letras. Y ahí nació el diccionario chat, en donde la gente en vez de escribir gracias, escribía Gregson, el TKM, claro, el famoso TKM. Bueno, y algunos otros que son a ver, también me gusta que bebé, a ver, ¿por qué? Ya, a ver si los puedo entender todos. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Verdad? ¿Bien? ¿Pucha? O sea, había que utilizar y el mensaje que tú transmitías, cariños te mando, yo así lo entiendo, ¿ya? Y el perdoncito. Cariños te mando, sí, pues sí, hay que estar preparado para todo. Uno como profesor tiene que estar preparado para... No puede estar sin respuesta a un profesor, no puede. Por último, ahí la inventa en el momento. 10 de 10. 10 de 10. Entonces el mensaje era muy importante. Uno tenía que transmitir mucho. Y a mí me sorprende, o sea, perdón si me pongo muy boomer, pero a mí me sorprende el tema de los stickers, cómo una imagen puede transmitir tanto, pero tanto. Solo una imagen. Solo una cosita así. Un sticker, o sea, sticker en inglés significa pegatina. Algo que pegué ahí. Pum. Imagínate tiempo atrás, cuando por ejemplo tú tenías que escribir una carta a otra persona y esa carta demoraba, si vivías cerca demoraba días, si vivía más lejos demoraba semanas. Imagínate las cartas transoceánicas, las personas que escribían, por ejemplo, desde Chile hasta España en la época de la colonia. La palabra escrita era muy importante en aquella época. Bueno, cada tiempo con su tema. Mañana vemos la parte, digamos, ética de este asunto y nos comenzamos a perfilar sobre cómo va a ser la primera evaluación. Recuerden que vamos a tener un informe y para ello este tema de cómo indagar en la información, esta primera unidad es sobre las competencias en este ambiente, pero enfocado mucho a la comunicación y a la información. Así que no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. Hola, profe, soy Constanza. Yo hoy día primera clase que me puedo conectar y no sé si hay algún trabajo pendiente, alguna lectura, no sé. No. O sea, no empezamos el día jueves pasado, presenté el curso, dimos como los contenidos. El viernes estuvimos hablando sobre la información, estuvimos analizando algunas fake news. Lo que sí, semana a semana se deja un foro. Y eso... Sí, lo respondí, sí. Ya, qué bueno. Porque eso tiene... Escucha, la fecha era el 14. Tiene varias respuestas ya escritas. Generalmente cuando hay evaluación o ese tipo de cosas o trabajo, yo igual les voy a estar contando por correo electrónico o a través del aula virtual. Entonces, si usted tiene su correo de la universidad anclado a su cuenta de correo, ¿qué pasa si no alcancé a responderlo?
pucha, si no alcanzó a responderlo, vamos a tener más foros. Más adelante. La idea es tener hartos, cosas que si usted no alcanzó a responder uno, no se vea muy perjudicado o perjudicada. Igual es hasta mañana, dice Darinka. Sí, a pesar de la fecha que sale ahí, tú todavía puedes responder. Profe, yo intenté responder y no me dejaba. A ver, configuraciones. Lo vamos a marcar, no. El mensaje del profe lo tenéis que poner a responder nomás. ¿Sí? A ver. Sí, yo respondí recién. A ver, foro. Vamos a revisar igual. Y ponemos hasta mañana nomás, por si no hay que complicarse. Grax. Y el corazoncito, ¿ves? Si... Ay, claro, de hecho hay un mensaje sin leer. Que me aparecen los mensajes sin leer. Así que hasta mañana, porfa, respondan. Y eso. Yo he leído todos los mensajes. La pregunta es en relación a este curso que inicia. ¿Qué competencias digitales crees que debes desarrollar durante este semestre pensando en tu futuro ejercicio profesional? Dicho eso, jóvenes, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano y nosotros nos vemos mañana. Adiós. Chao. Chao, chao.